A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Tenemos el honor, el grato placer de contar con un invitado como Luis Verde Soto, politólogo, analista, académico. Luis, muchas gracias por estar aquí en Libre Expresión. Hace pocos días en la comisión, en el periodo de sesiones número 160 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó en República Dominicana, 168, perdón, corrijo, se realizó una audiencia sobre el estado de la independencia de la justicia en el Ecuador. Estuviste entre los peticionarios, entre las personas que estuvieron presentando sobre la situación en el Ecuador. ¿Cuáles fueron los ejes de esta presentación que hicieron ante la comisión? Mira, yo creo que esta presentación tuvo una importancia especial porque fue la primera vez en los últimos tiempos que el Estado ecuatoriano decide estar presente, decide dar la cara, decide dialogar con la sociedad civil y con los organismos internacionales y consiguiente se pudo arribar a ideas más concretas de qué se debería hacer. Las presentaciones se ratificaron, por una parte del documento central en la cual se plantea los temas más importantes de en qué consiste la pérdida de la independencia judicial en el país. Las presentaciones orales tuvieron una que ver sobre el tema del error inexcusable, es decir, de cómo esta tan ambigua causal de sanción hacia los jueces permite o había permitido históricamente en los últimos años crear presiones políticas sobre el ejercicio de la justicia, de algún modo el tema básico de una situación administrativa que se pone por encima de la majestad de la producción de la justicia, y fundamentalmente que aquello pues obviamente produjo la salida de más o menos un centenar y medio de jueces, todos los cuales no tuvieron que someterse a una decisión administrativa y no a una decisión de un órgano superior. Creo que este es el problema central que se planteó. El otro tema fue todos los defectos que han ocurrido alrededor de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que fue un proceso poco transparente, con poca visibilidad, en el cual una aparente meritocracia se vio ocultada realmente por la presión política, se vio ocultada por una serie de procedimientos, y en medio de eso se presentó el informe Pázara en su segunda edición, en su segundo capítulo, que básicamente trabaja esto, y es un informe a todas luces de alta calidad técnica y fundamentalmente de recomendable lectura para todos quienes hacen justicia, ¿no es cierto? Luego se presentó un tema también sobre la percepción de la justicia en el Ecuador. ¿Qué ha pasado con esta degradación de la percepción de justicia en el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué el pueblo percibe la justicia cada vez como no solo un servicio de menor calidad, sino como un inasible, aquello que no forma parte del cotidiano democrático nuestro? Y por último, el tema de la relación de una crisis de Estado de Derecho en el Ecuador, es decir, qué había pasado en torno a aquello, ¿no es cierto? Hubo básicamente luego al finalizar varios pedidos a
a la comisión. El uno es de que continúe monitoreando el sistema de justicia en el Ecuador, y el segundo de que también se produzca una visita in loco, una visita in situ a Ecuador por parte de la comisión para constatar el tema y poder seguir debatiendo el tema de la justicia en Ecuador. Tema que se volvió importante porque simultáneamente está produciéndose, como tú conoces, las objeciones sobre el Consejo de la Judicatura en el Consejo de Participación Transitorio. Uh-huh. Ahora, la reacción, como bien señalabas, fue una de las, o la primera presencia del Estado ecuatoriano después de más o menos 5 años de que no había comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el planteamiento del representante del Estado, que en este caso entendemos fue el embajador José Valencia, embajador ante la Organización de Estados Americanos? Bueno, el primer hecho simbólico, su presencia. Este fue muy evidente, ¿no es cierto? Y su presencia solo. No estuvo acompañado ni siquiera por lo cual te habla de que hubo una vocación presidencial importante de enviar a su representante extraordinario, primero. El segundo, yo te diría, fue se transmitió la vocación y la voluntad del presidente de la República de estrechar relaciones con la sociedad civil. Esto parece importante toda vez de que este era un pedido de la sociedad civil ecuatoriana como organismo internacional, y el Estado comparecía a eso. Implicaba, y eso lo fue explícito, de que había interés en estrechar esas relaciones. Y segundo, reconocer la importancia de un organismo internacional para el monitoreo y protección de los derechos humanos en el Ecuador, que creo que fue el segundo elemento importante. Habíamos vivido una década de oportunismo, para decirlo suavemente, o de desconocimiento en el caso de la OEA, y ahora había un reconocimiento explícito de la institucionalidad para poder proseguir en la protección de los derechos humanos en el Ecuador y un rol de ese organismo internacional. Yo te diría que esos fueron los dos elementos simbólicos importantes, y el elemento conceptual tal vez más importante fue el de reconocer la necesidad de que el ordenamiento jurídico del Ecuador debe compatibilizarse con el ordenamiento internacional en ejercicio de justicia. Yo diría que este fue un elemento central, que es reconocer de que existe un desfase, reconocer de que en relación a la métrica de los organismos internacionales en Ecuador no se ejerce justicia con plenitud y con independencia. El otro elemento importante fue el de que se reconocía el valor evidente de la consulta popular convocada por el Ejecutivo, y que implica elementos de justicia importantísimos, entre ellos la evaluación del Consejo de la Judicatura y el resultado que este organismo, que actúa independientemente, pueda producir respecto a aquello. El Estado ecuatoriano hizo una expresión de que así será, de que en el sentido de que respete este proceso de expresión de la voluntad popular y de también del resultado que se provoca a través del organismo, y se ratificó aquello que el presidente había dicho en la intervención televisada el lunes antepasado, que fue que habrá un respeto absoluto sobre las decisiones del Consejo de Participación. Yo diría que esto enmarca una posición estatal distinta. Eso, a reconocer la sociedad civil, no solo tú, reconoció con interés, con fervor, y esto también fue parte de la conversación con los miembros de la comisión, y permitió tener también lecturas aclaratorias sobre el rol de la Constitución en el autoritarismo ecuatoriano, sobre cuáles son los significados de una Constitución que guarda muchas apariencias y pocas realidades, pocos logros. Es decir, todo esto ocurrió, un debate de 1 hora fluido, interesante, en que se aceptaron instrumentos, y en pocos ratos se pudo llegar a conclusiones sobre la importancia de que este organismo internacional venga a localidad, sentarse en Ecuador, a conocer a los actores del sistema de justicia y ver en qué adelantos se han producido. ¿Y qué tan receptivos encontraste a la comisión? ¿Cuál es tu lectura de la posición de los distintos comisionados? Mira, yo creo que, había, yo diría, en principio se pensaba que había una posición diferente entre la encargada de llevar la relatoría del caso ecuatoriano y el resto de comisionados, y no fue tal. Comenzando por el primer elemento que hubo allí, que fue la presencia de
Lanza, el relator especial de medios de comunicación, que recibió la reiteración de la invitación ecuatoriana y él expresó su voluntad inmediata de llegar a esto, incluso se hizo anuncio de fechas, las fechas están ya, tú las conoces plenamente, tú has monitoreado eso en lo posterior, se esbozaron amplitudes temáticas para esa visita, lo cual es muy importante por las dos partes, me diría, por los tres que estamos presentes, sociedad civil, Estado y organismo internacional. Esa fue un primer capítulo aparte, digamos, con lo cual fue muy importante de que también una expresión de que en Ecuador no se retraerá de aquella invitación que el presidente dispuso y que el embajador Valencia la llevó con prontitud y con esmero y cuidó mucho los términos de esa invitación. Y luego hubo aclaraciones respecto a esta parte pirotécnica que tiene nuestra Constitución, que es de una la parte declarativa, ¿no es cierto?, que es muy llena, la parte dogmática, que es llena de cosas respecto a niños, respecto a algunos temas, y que necesariamente llevaba a reconocer de que en la parte ya del ejercicio procedimental de la Constitución, la aplicación reglamentaria de la Constitución, la parte orgánica además, y llevaba a deficiencias. Uno de los temas que se plantearon, algunos otros temas que se plantearon estuvieron ligados también al tema de la comunicación, volver al tema ecuatoriano, en el cual se ha vuelto una insignia ecuatoriana, que es saber qué pasó con la comunicación ecuatoriana en este periodo y qué está pasando. Yo creo que esos son otros puntos básicos que se siguieron manteniendo. Y yo diría que hubo otro punto en el que tuve que intervenir especialmente, que fue el tema de este desfase que existe entre justicia constitucional y justicia ordinaria en Ecuador, donde el tema central va a tener que ser esta característica de falta de responsabilidad de los miembros de la Corte Constitucional en relación al sistema político ecuatoriano, esta sobrevaloración que existe y un exceso de presencia institucional de ellas sobre las otras instituciones, y fundamentalmente en que debe reelaborarse todo el andamiaje del ejercicio de justicia ordinaria y constitucional en el Ecuador. Justamente alrededor de eso, Luis, en los próximos días, próximas horas probablemente, se espera pronunciamientos del Consejo de Transición, del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, frente al Consejo de la Judicatura, frente a la misma Corte Constitucional. ¿Qué deberíamos esperar alrededor de estos pronunciamientos? Yo creo que lo que uno debe esperar es esto que ha sido, es la divisa del Consejo de Participación Transitorio, que es constituir, lo voy a expresar en mi lenguaje, constituir a la meta que está contenida en el espíritu de la voluntad ecuatoriana y de la voluntad de los electores ecuatorianos en el Consejo, digamos en la consulta popular, que es producir una transición, lograr articular una disponibilidad de los aparatos institucionales ecuatorianos para afirmar una transición sólida, clara, transparente a la democracia, recuperar los instrumentos democráticos básicos, como el espíritu central. Y saber que desde ese espíritu central se puede mirar todo el conjunto de objeciones que ha hecho la sociedad civil, todo el conjunto de objeciones que han hecho los diversos operadores de justicia, porque también los han hecho los operadores de justicia, que lo han hecho la opinión pública. Es decir, yo creo que es esto dar una vez más una forma importante, tanto en las decisiones que se tomen sobre el Consejo de la Judicatura como sobre la Corte Constitucional. Yo diría que es este el momento. ¿Qué debemos esperar? Vamos a conocer exactamente, en el caso del Consejo de la Judicatura, de las 800 apelaciones que ha hecho cada uno de los organismos de la sociedad civil. Vamos a ver qué es lo que los cuerpos técnicos del Consejo de Participación Transitorio han extraído para que sean planteados. Yo creo que hay temas ahí muy claros, muy clásicos, muy visibles, que fueron perfectamente ocultados u oprimidos en la década perdida del país,
Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que, a través de eso, luego de una evaluación institucional como el que va a ser el Consejo de Judicatura, decir cómo se tiene que organizar de vuelta el sistema judicial y el sistema constitucional en el Ecuador. Esto no puede mantenerse por más tiempo, la opresión de la majestad de la justicia por su órgano administrativo. Un órgano administrativo tiene que estar subordinado a la majestad de la justicia, y tampoco se puede tampoco se puede permitir este nivel de personalización del ejercicio de la sanción judicial que se ha producido. No se puede seguir manteniendo eso. Estas formas de politización que se utilizaron durante el correísmo, que son básicamente utilizar a la justicia para que para resolver los problemas políticos que ellos conducían a través de la justicia, y tampoco una justicia dependiente de un partido único como ocurrió durante esta década. Y por otro lado, tenemos que tener un sistema constitucional con grados de responsabilidad. No puede ser el cerrojo de la correlación de fuerzas de un proyecto político. La justicia constitucional no puede serlo, tiene que dejar de serlo, y tenemos que operar con una constitución democrática que refleje lo que es la democracia, una incertidumbre de quién gana y quién pierde, de la competitividad política, del ejercicio de la justicia, una justicia que no está resuelta por encuestas ni está resuelta antes, una justicia que es efectivamente transparente. Tenemos que volver a ser lo que pretendemos ser como esperanza de país y como objetivo de país. Ahora, eso implicaría entonces que, aparte de una posible destitución del Consejo y de la Corte Constitucional, hay que emprender una agenda de reformas. Claro. Hay que vender, yo diría, al Consejo de Participación Transitoria le toca proponer lineamientos de reforma. Eso lo dice explícitamente el mandato, el procedimiento de la reforma tiene que resolverse después. Tendremos los ecuatorianos que ver si, por ejemplo, en un momento determinado habrá una Asamblea Nacional en el 21, pero que pueda tener una sala específica de reforma constitucional. Podemos tener nuevas consultas populares sobre conjuntos constitucionales o con medias constituciones o más. Yo no veo que el país debe entrar necesariamente en un proceso constituyente como tal, pero también es una opción. O sea, todo aquello que ver cómo el país queda luego de un proceso de transición que tendrá que ser dirigido con más astucia de la que estamos viendo hasta ahora. Finalmente, hay muchas voces también que se levantan, o algunas voces que se levantan contra estas acciones del Consejo y dicen se está desbordando el mandato entregado al Consejo en el referéndum de febrero. ¿Qué opinas frente a esto? Mira, yo creo que el tema de estas dos líneas de interpretación del mandato, la interpretación gramatical restrictiva, y a veces podríamos incluso hablarla de ingenua, ¿no es cierto?, o a veces muy sujeta a la letra del derecho, ¿no es verdad? Y la otra, una interpretación más por el espíritu del mandato popular, una interpretación más, digamos, más expansiva, más ligada a las necesidades de la política y lo que es el espíritu del mandato popular, que no tiene que salirse de la letra, pero no puede sumergirse en la letra. Yo creo que hay que buscar estos. Y esto, la experiencia internacional lo que te dice es de que hay que buscar para situaciones de transición que no son todas iguales, no son parecidas, ni siquiera comparables. No hay dos transiciones iguales. No hay para qué compararlas. Es decir, las transiciones que vieron en Europa del Este con aquellas que Europa Central son distintas, o las que se vivieron en el Cono Sur, en Chile, Argentina, respecto a lo que se vive ahora, lo que se está viviendo en América Andina, que se viene ahora, que es una cosa... O la misma transición del 79 en el Ecuador con esta otra transición, claro, es distinta, ¿no? Claro, la transición del 79 fue una transición pactada. Esta no es una transición pactada, es una transición que ha sido impuesta por la necesidad política, ha sido impuesta por el devenir de los acontecimientos, ha sido impuesta una transición incluso que fue moldeando la voluntad política de quienes ejercen el poder, pero así es la política, esa es la necesidad de la buena política, tener capacidad de aprender los nuevos consensos sociales y tener capacidad de procesarlos pacíficamente. Y eso es lo que ocurrió en el Ecuador, está ocurriendo en el Ecuador y deberá seguir ocurriendo en adelante. Los temas de corrupción están imponiendo
perfiles más profundos de la transición. Los temas de la seguridad nos están ofreciendo y ordenándonos, obligándonos a nuevos diseños. Los temas de la economía nos están obligando también a otros diseños de articulación de economía y política. Es decir, estamos abocados a la necesidad de crear muchas cosas, y en ese sentido, en este periodo lo que hay que hacer es, le hace bien lo que voy a decir, debemos acomodar instituciones. Acomodar significa reubicarlas. No estamos ante un periodo revolucionario en que reemplazamos unas instituciones por otras. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir en el Ecuador. En este periodo estamos haciendo un proceso en el cual, tomando el Estado de Derecho nominal en el Ecuador, tenemos que ir acomodando un conjunto de instituciones que fueron elaboradas como un perfecto castillo coherente para impedir que se refleje la correlación de fuerzas. Tenemos que irlas acomodando para poder entender de que al terminar este periodo de transición, al fin vamos a tener competencia política, ejercicio de justicia independiente, capacidad de rediseño del Estado, una economía en que no se castigue el emprendimiento, y podamos tener una visión articulada finalmente de hacia dónde vamos. Esto es lo que queremos tener. ¿En cuánto tiempo te crees tú que suceda esto? ¿Se está acabando el tiempo? En otras palabras, Luis, en la medida en que el presidente Moreno cada vez tiene menos capital político. Es decir, el presidente Moreno no tiene por qué ser el punto de residencia de esto. Yo creo que el día de ayer las instituciones de la sociedad ecuatoriana dieron una extraordinaria muestra, una fortísima muestra, una inteligentísima muestra de la posibilidad de acercarse entre organismos de la sociedad y organismos reivindicativos, gremiales de los trabajadores, y organismos de los empresarios. Y esto ha sido muy importante. Este comunicado que hubo ayer nos recuerda lo que pasó durante el correísmo. Recuerda tú que se podían entender mejor en la relación bilateral trabajadores y empresarios que con la mediación del Estado. Cuando el Estado no responde a las necesidades de los momentos, tenemos que buscar capacidad de pararnos de nuestros propios pies. Ecuador es un país que vive con muy poca capacidad de hacerlo. Siempre somos una sociedad heterónoma, dependiente de lo que quiere el Estado, dependiente de un tercero. Ayer hubo una muestra de que sí podemos vernos la cara y conversar de que aquí hay que sostener un proceso de transición. Y eso es lo que apareció en este comunicado. Me parece valiosísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias también por acompañarnos en una edición más de Libre Expresión. Un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.